Buenas tardes, muchachos. Continuamos entonces con la clase de biología 2. Hoy toca solamente este video grabado. Ya saben que si tienen alguna duda pueden consultar por WhatsApp. El tema de hoy más bien son dos temas bastante largos, pero vamos a hacerlos vamos a revisarlos pues de manera general también para que no sea pesado para ustedes. Bien, voy a compartir pantalla. El primer tema se refiere a las leyes de Mendel. Ayer hablábamos de Mendel, este monje agustino, que empezó a experimentar y que es considerado el padre de la genética clásica. Bueno, gracias a sus teorías y a sus descubrimientos, pues podemos hablar de los primeros conclusiones científicas sobre la herencia, ya que antes habíamos visto que era algo solamente basado en la suposición, en las suposiciones de acuerdo a la vista, ¿no? Lo que veíamos. Vamos a ver, espérame. Bien. Bueno, lo que les decía, ¿no? A mediados del siglo XIX, este monje agustino, Gregor Mendel, consiguió deducir las bases de las leyes de la herencia con tan solo un huerto de guisantes y un poco de matemáticas. Ajá. Es interesante cómo, pues, él se dio cuenta de que, ya habíamos dicho ayer, que unos decían que, pues, enteramente dependíamos de la herencia de la madre, los que creían que veníamos del huevo, del óvulo, y por otro lado, los que creían que veníamos enteramente del padre. Aunque eso, pues, es obvio, bueno, es muy obvio ahora para nosotros que es una mentira. Somos una combinación de ambos padres. Bien, empezó él cruzando plantas de guisantes de color verde entre sí. ¿Qué obtuvo? Pues solo obtuvo guisantes de color verde y hasta ahí todo claro, ¿no? Verde más verde, pues hijos verdes. Después le ocurrió lo mismo cuando cruzó las plantas de guisantes de color amarillo. Amarillo más amarillo, tuvieron hijos amarillos, ¿no? Hasta ahí todo claro, ¿no? Todo normal. Dos verdes, dos iguales, pues tienen hijos iguales. Los amarillos, pues tienen hijos amarillos, ¿no? Hablando así, entre comillas, hijos, ¿verdad? Ya hablamos sobre la fertilización y la reproducción sexual en las plantas. En este caso también es una reproducción sexual en los guisantes, que pues obviamente hay una planta, podría decirse madre, entre comillas, y un planta padre, un donador del polen y un donador de óvulos, y tienen una planta hija con las mismas características de los padres, ¿no? Bueno, entonces ahora dijo, vamos a hacer algo diferente. El siguiente paso entonces es cruzar los guisantes verdes con los amarillos. ¿Y qué creen que va a ocurrir? Bueno, él a lo mejor estaba pensando, pues, ¿qué irá a pasar? Vamos a ver. Y curiosamente todos salían verdes. Todos los hijos del verde con el amarillo salían verdes. Esto fue raro, ¿no? ¿Cómo? Mendel dedujo entonces que cuando la información para ambos colores presente en las plantas de la raza pura se juntaba con una planta híbrida, uno de los colores predominaba sobre el otro. Pues ya estábamos hablando de eso, que es el gen dominante. Obviamente aquí el gen dominante fue el verde, que dominó sobre el amarillo, por eso sus hijos salieron verdes. Sin embargo, Mendel entonces preguntó, ¿qué pasaría si cruzo los híbridos entre sí? Es decir, estos hijos verdes que salieron de la cruza de un padre verde y una madre amarillo, o padre amarillo no tienen padre-madre, pues. Estos son los híbridos, los que se supone que deberían haber salido verdes amarillos, pero salieron verdes. Ahora, ¿qué pasa si agarro dos de esos y los cruzo? ¿Qué hijos van a tener? Quizá esperaba que todos fueran verdes, sin embargo, el resultado fue el siguiente y fue el que sorprendió, ¿no?
4 de los hijos, vamos a decir, es una proporción, 1 de cada 4 nació amarillo, mientras que los demás pues nacieron verdes. Es decir, el gen dominante seguía dominando, como pueden ver. Sin embargo, si se daba la suerte de que heredara los dos genes recesivos, los genes amarillos, pues entonces obviamente no le va a quedar otra opción que expresarse como una semilla amarilla. Muy interesante, ¿no? La información del color amarillo no había desaparecido, es lo que él vio. Seguía en las plantas híbridas de alguna manera, aunque no se expresaba. Y bueno, aunque enmascarada también por el color dominante. Entonces tenía que haber 2 paquetes de información de cada planta. Un paquete de información proveniente de un padre y otro paquete de información proveniente del otro padre. En las puras, ambas paquetes eran iguales y en las híbridas era un paquete de uno y un paquete del otro. Ya habíamos visto ayer que, bueno, guisantes puros, verdes puros, los genes dominantes los representamos con letras mayúsculas y los genes recesivos los representamos con letras minúsculas. En los guisantes puros con 2 genes dominantes, pues tienen AA, ¿no? El gen del color. Después en los guisantes, verdes, pero híbridos tienen el gen dominante A y el gen híbrido, el gen recesivo A minúsculo. Y cuando son guisantes amarillos puros, pues simplemente van a tener los 2 genes recesivos A minúscula. Mendel le echó un poco más de valor y empezó a trabajar en 2 características a la vez: color y textura de los guisantes. Entonces ahora cruzó un guisante verde liso con un guisante amarillo rugoso. Obtuvo como la primera vez guisantes verdes lisos. Es decir, sigue dominando el gen verde y el gen de liso. Hasta ahí se parece bastante bien a lo que había conseguido en las primeras pruebas. La cosa funciona: si verde predominara sobre amarillo y si liso sobre rugoso, se podría simbolizar así. ¿Ve? Ya lo habíamos visto. En este caso, los genes recesivos del rugoso son los B menor. Y tenemos ahí el resultado donde los genes del verde y del liso predominan sobre los demás. El próximo paso entonces fue cruzar a estos híbridos de 2 caracteres entre sí, a ver qué pasaría. Y resultó esto. Interesante. Algunos, la mayoría, nacieron pues con los genes verde, el gen dominante del color verde y el gen dominante de la textura lisa. Algunos otros nacieron, si se fijan, son una proporción numérica, sí, con el gen dominante verde, pero también con los 2 genes recesivos de la textura gris, de la textura rugosa. Otros más o menos la misma proporción de los rugosos verdes, nacieron lisos pero amarillos. Y los mínimos fueron los que nacieron con las características recesivas del color y de la textura. Eso significaba no solo que la información de colores y texturas se conservaba, lo cual ya se sabía, sino que se heredaba de manera independiente, es decir, en forma de azar. No podías tú predecir exactamente quiénes iban a nacer de una forma y quiénes iban a nacer de otra cosa. Era dependiendo del intercambio genético de una generación a otra. Efectivamente, si los paquetes de información se repartían al azar entre los gametos, aparecían todas las combinaciones y las proporciones esperadas coincidían con lo que Mendel consiguió en su huerto. Sin embargo, hay una cierta proporción, siempre proporción matemática. Bueno, ahorita, aquí está la tabla. Esta tabla siempre se va a repetir gracias a la proporción matemática de los genes. Bueno, no la vamos a explicar ahorita a profundidad, pero vemos esta proporción siempre en la distribución genómica. Muy interesante. Bueno, aquí está en números. La proporción conseguida fueron 9
dominantes en color y dominantes en textura, 3 dominantes color, 1 no dominante en textura, 3 recesivos en color, dominantes en textura y 1 recesivos tanto en color como en textura. Y bueno, ahí están sus genotipos, que ya más o menos lo vemos. Es lo mismo que les estoy explicando. Mendel no sabía nada de los gametos ni de genes, pero intuyó que algo había. Y aunque no podía explicar cómo ocurrían algunas cosas, sí había averiguado qué ocurría. Las conclusiones de sus estudios se resumieron en sus 3 famosas leyes, que son los que más o menos deben de recordar. También va a venir ahí en su tarea. La primera ley de Mendel o de la uniformidad nos dice que el cruce de 2 razas puras da una descendencia híbrida uniforme, tanto fenotipa como genotípicamente. Simple y sencillamente, si tú tienes 2 perros pug de raza pura, pues te va a dar un perro pug de raza pura. Aunque esos son más contaminados en su gen que nada, pero bueno, más o menos es la idea, ¿no? 2 verdes con los 2 genes dominantes del verde te van a dar verde con 2 genes dominantes de verde. Es decir, no hay variación, nunca. A menos de que haya por ahí una contaminación genética o ocurra una mutación, como vamos a ver a continuación. La segunda ley de Mendel o de la segregación, al cruzar entre sí híbridos obtenidos de la primera generación, los caracteres se separan y se reparten en los distintos gametos, apareciendo varios fenotipos en la descendencia. ¿Esto qué es lo que estaban diciendo? Pues ya que tienes a los híbridos, pues te pueden salir, si cruzas entre híbridos, te pueden seguir saliendo la mayoría normales, pues con los normales me refiero a con los genes dominantes, pero también puede haber una o varias, unas pocas combinaciones en comparación a todos, pues, que salgan con los genes recesivos o variaciones de color. Y la tercera ley de Mendel o de la herencia independiente, los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Sí, pues es lo que ya todos hemos visto y observado que cuando se pasa la transferencia de características de una generación a otra, pues esto se da al azar completamente. Hay una cierta proporción matemática, pero generalmente no puedes asegurar ningún comportamiento genético, sino que es al azar. Y más cuando, pues aquí nada más estamos analizando 2 genes, 2 características, el color y la textura, pero pues genes o características hay muchísimas, ¿no? Hoy sabemos cómo se transcriben esos caracteres a través del ADN y los cromosomas y también conocemos otros casos en los que no se aplican las leyes de Mendel. Hay unos casos especiales en los que esto no puede aplicar, como yo les hablaba. Bueno, herencia intermedia, que es una combinación de las 2 características. Por ejemplo, que tu color verde y el amarillo te diera un hijo de color verde más bajito, tirándole amarillo. Esa es una combinación de herencia intermedia. Comportamiento especial en los genes también. Con dominancia es una combinación entre los 2 genes. Por ejemplo, regresando a las semillas, una semilla que fuera amarilla con manchas verdes. Interesante. Las mutaciones que les hablaba yo, que es lo que vamos a revisar un poco mejor a continuación, son daños estructurales en el ADN que se dan por diferentes causas que también van a afectar a la descendencia, ¿no? De manera terrible generalmente. Y la epitasia se refiere a la combinación de ciertos genes que dan como resultado otras características. Por ejemplo, les hablaba ayer del cáncer, que si tú tienes una cierta combinación de genes, eso puede dar pie a que desarrolles cáncer sí o sí. Etcétera.
Y bueno, aún así hay que reconocer el mérito de Mendel por sentar las bases de la genética aplicando un correcto método científico, la estadística y una formidable intuición. Fin. Muy bien, voy a compartir la siguiente presentación sobre mutaciones genéticas. Bien, ya estamos aquí en la presentación de mutaciones genéticas. Antes de empezar, esta es una presentación ya más profesional, por eso dada más a los ya de una carrera de ciencias de la salud. Pero podemos revisarla de una manera general. Bien. Mutaciones genómicas, propósito de la elección, los miles de nucleótidos que forman el ADN son copiados con gran exactitud durante el proceso de replicación. Ya vieron ustedes en Biología 1, cuando se separa la célula, también separa su contenido genético. Sin embargo, en ocasiones se cometen errores que no son reparados, produciéndose una mutación. En esta lección conocerá los tipos de mutaciones y algunas de sus causas. Bien, para empezar, cuando se separa el contenido genético y se va a duplicar o se va a copiar en dos organismos, en dos células, hay varios mecanismos de regulación y de corrección de errores que no vamos a ver ahorita, son súper interesantes, que minimizan al máximo los daños. Incluso cuando ya una célula nació y se detecta que está mutada, hay mecanismos alrededor que la llevan a que se muera. La apoptosis o muerte celular programada. Entonces, que ocurra esto es muy difícil, muy difícil que solito se llegue y se copie mal. Sin embargo, pues es posible. Dado al gran número de divisiones celulares que tenemos en nuestro cuerpo, nosotros ahora mismo, ustedes y yo, estamos teniendo algunas divisiones mutadas, pues, erróneas. Sin embargo, como les digo, hay ciertos mecanismos que están en este momento destruyendo esas células que tenemos con mutaciones. Entonces, podríamos decir en cierta forma que nosotros también estamos desarrollando cáncer todos los días, pero gracias a nuestros genes, también al gen supresor de cáncer y a otros mecanismos, pues ese cáncer está desapareciendo. Sin embargo, ya las mutaciones, incluyendo el cáncer, son efectos o son eventos muy difíciles de que ocurran. Ahora sí que es una probabilidad muy bajísima. Es como alguien que entró que salió de una prisión de máxima seguridad. Hagan de cuenta que de alguna manera logró evadir todos los obstáculos, salirse por ahí, hacer todo su faramaña y de alguna manera pues logró salir de la prisión de máxima seguridad. Igual es aquí. Bueno, diría yo que hasta más que una prisión de máxima seguridad, pero pues es obvio que es posible. Vamos a ver algunas de las mutaciones entonces. Bueno, vemos que el cariotipo humano o la genética humana pues está constituido pues por varios cromosomas. Esto no vamos a ponerlo tanta énfasis, sino solamente decir que normalmente una mujer tiene 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales, es decir, 46 cromosomas. Recuerdan que los últimos 2 cromosomas, que son los sexuales, son en la mujer XX, mientras que en los hombres los 44 cromosomas autosómicos más 2 cromosomas sexuales, X y Y. Bien. Aquí vemos pues el cariotipo, una imagen de los cromosomas típicos de una mujer, los sanos, por así decirlo. Si ustedes, mujeres,
no tienen ninguna dificultad genética, pues sus cromosomas deben verse más o menos así. Si se fijan, pues eso de XY está un poco raro, pero bueno. Aquí está en el último espacio los cromosomas sexuales de la mujer, en este caso X y X. Y en el caso de los hombres, de nosotros, pues tenemos en la última pareja los cromosomas sexuales XY. La Y no se alcanza a ver, pues es como esa pequeña formación de una V volteada. Le pusieron así para diferenciar. Bien, entonces, ¿qué es una mutación? ¿Qué es una mutación? Bueno, para decir al principio que la mutación es un cambio genético o un cambio en el material genético, el cual se puede dar por dos causas. La primera, pues son agentes externos como los agentes mutágenos, que pueden ser, pues sí, por algún evento no controlado o accidente. Y la siguiente es espontánea, que es la que les estaba queriendo explicar, que son por errores de replicación. ¿Cuál es peor? Difícil de determinar. Pero si me preguntaran a mí, yo creo que es la de efectos fortuitos, o sea, la espontánea. Aquí vemos, por ejemplo, una serpiente que tiene una mutación donde tiene dos cabezas. Obviamente esta es una mutación espontánea. Y bueno, una enfermedad genética se debe al daño puntual de los genes en los cromosomas y pueden ser heredados o no, como el cáncer. Las enfermedades hereditarias están determinadas genéticamente, pero no siempre se manifiestan en el momento del nacimiento, como la diabetes. Es decir, puedes nacer ya con una enfermedad genética, pero desde el nacimiento parecer alguien normal. Hay enfermedades genéticas muy crueles, pues les digo que creo que es peor haber nacido con una de ellas. Bueno, las dos son muy feas, muy, muy difíciles, pero que generalmente se expresan ya cuando el niño tiene unos 8 años. Se me fue el nombre. Adrenoleucodistrofia. Ajá. Adrenoleucodistrofia, esa es muy interesante, se me hace a mí. Pero es también de que cuando el niño pues tiene unos 8 años aproximadamente va presentando la enfermedad. Antes de eso el niño es completamente normal. Niños muy listos, niños pues, que le echan muchas ganas. Sin embargo, la adrenoleucodistrofia de repente, también ayer veíamos un ejemplo de ella, va dañando sus células cerebrales. El niño empieza a perder la capacidad para comer, para caminar, para hablar, para razonar. No tanto, él puede razonar, pero está atrapado en un cuerpo que no puede moverse ni puede interactuar normalmente. Entonces es la pérdida de mielina en las células cerebrales. En fin. Las enfermedades congénitas no se deben a los genes, sino que son problemas durante el embarazo que ocasionan alguna malformación, como las deformaciones causadas en niños cuyas madres se les recetó talidomina durante el embarazo para reducir las náuseas. Esto es importante también. Con madres que se drogan o madres que consumen algún medicamento, pueden dañar a sus bebés, provocándoles algunas enfermedades congénitas que dañan la estructura genómica, pues, de algún órgano, de algún sistema, etcétera, etcétera. Muy triste. Ajá. Bueno, los transportadores son segmentos de ADN móviles que se pueden insertar hacia uno mismo de un cromosoma a otro, alterando la extensión de los genes. Ajá, y esta fue la científica que descubrió que había ciertas partes del genoma que por alguna razón se trasladaban de un gen a otro, de un cromosoma a otro cromosoma, perdón. Bueno, ¿cómo se clasifican los agentes mutágenos? Ya habíamos hablado
que había dos formas de tener, de mutar tus genes, ya sea por agentes mutágenos o que sea por algún error de transcripción. Los agentes mutágenos, pues puede haber agentes químicos, la radiación y los agentes biológicos. Agentes biológicos es de interesante mencionar las bacterias, los virus, pero bueno, estos son virus especiales, ¿eh? Por ejemplo, el virus que ahorita tenemos muy famoso, SARS-CoV-2 COVID-19, no afecta nuestro código genético, pero hay unos virus que sí son capaces de llegar hasta el núcleo de nuestras células y afectar y mutar nuestras propias células. Tremendo. Radiación, pues puede ser por la radiación del sol. Sí, el sol puede causar cáncer de piel, residuos radiactivos de pruebas nucleares. Pues lo clásico de Chernobyl, ¿no? Entonces ya saben que explotó por ahí una explosión nuclear en una planta que está afectando incluso a las personas ahora mismo que están viviendo cerca de Chernobyl. Pues que gente que se expuso a la radiación y tienen tremendas enfermedades, ¿no? Materiales radiactivos liberados desde hospitales, eso es importante también. Los hospitales son lugares donde se ocupa mucho material radiactivo. Bueno, también depende del hospital, ¿verdad? Por eso hay zonas que son reservadas para ciertas personas y hay gente que no le hace caso a eso. En fin. Y plantas asociadas a la energía nuclear. Generalmente, entonces, esto de radiación va a ser provocado por algún desprendimiento nuclear. Agentes químicos en alimentos, sustancias de uso cotidiano, como el tabaco, ¿sí? Lo que se fuma, por eso da cáncer de pulmón. Bueno, por eso y algunas otras cosas, pues. Colorantes, otra vez el tabaco, y pesticidas, que hacen, modifican los nucleótidos del ADN. Bueno. Clasificación de las mutaciones. Bueno, se clasifican de acuerdo a su fenotipo, en qué forma se va a expresar el gen, el tipo celular afectado, es decir, en qué parte se afectó, y la extensión del material genético afectado, es decir, qué tanto de tu gen, de tu cromosoma, se afectó, se cambió. Y según el efecto, se dice que se dividen en perjudiciales, neutrales y beneficiosas. Perjudiciales son la gran mayoría de alteraciones genéticas, el 99.99999. Ajá. Muy difícil que una alteración genética te traiga algún beneficio o sea neutra, como son las otras dos. Las neutras serían, por ejemplo, pues variaciones genéticas que no te traen problemas. Por ejemplo, el color de ojos, ¿no? Bueno, hasta cierto punto. No puedes seguir trabajando, puedes vivir con ojos azules, verdes, morados. Y las beneficiosas se supone que son aquellas modificaciones genéticas que te traen un beneficio. Como bueno, esto lo postulaba también Darwin cuando decía que había picos de pájaros más grandes para poder romper las nueces, ¿no? Pero generalmente esto es muy, como les digo, muy raro. Ajá. Y a esto es a lo que también algunos ingenieros biomédicos, ingenieros químicos ingenieros genéticos, perdón, están apuntando a modificar nuestros genes a alguna cosa beneficiosa. Por ejemplo, el desaparecer algunas enfermedades ya mencionadas. Según las células afectadas, entonces tenemos dos, las células germinales y las células somáticas. ¿Qué es una célula somática? Es cualquier célula que no sean las células sexuales, punto. Vamos a decir así. Y las células germinales, pues son las células de espermatozoides y óvulos, donde obviamente, por ejemplo, si digamos que hay una radiación y te afecta en una mano, pues puedes tener hasta un tumor en la mano, haz de cuenta,
pero eso al rato que tú tengas hijos no va a afectar a tus hijos, ¿verdad? Sin embargo, una afectación por radiación en tus células germinales, ya sea en los ovarios o en los testículos, sí va a afectar a tus hijos, sí puede muy probablemente afectar a tus hijos. Entonces ahí hay que tener ciertas precauciones. Lo que les decía aquí, las mutaciones somáticas y las mutaciones de línea germinal. En las mutaciones somáticas puedes tener un cáncer en el corazón, no sé, algo que te haya pasado, bla, bla, bla. Pero eso generalmente si es por un agente mutágeno, no va a pasar a tu línea descendencia. Sin embargo, si por el mismo mutágeno se afectaron en este caso los óvulos o el espermatozoide, pues sí va a pasar a tu progenie, a tus hijos. Según la extensión del material genético afectado, ayer veíamos un poquito eso, lo más chiquito, la sección más chiquita, podemos decir gen, el cromosoma son esos X que vemos así grandes y la genómica ya es pues una parte más grande, ¿no? Donde ya, o sea, lo cromosómica se refiere a gran parte del cromosoma y la genómica se refiere a la integridad de todo el código genético cuando, por ejemplo, se duplican o se quitan cromosomas. Te lo vamos a ver. Bueno, ya. Entonces, mutaciones génicas alteran los nucleótidos puntuales de un gen. Cromosómicas estructurales dentro de los cromosomas. Ah, bueno, aquí está, sí es cierto. No vamos a ver muy a fondo, pero bueno, las génicas se puede dar por transcripciones, transversiones, adiciones génicas y deleciones génicas. Mientras que las mutaciones cromosómicas estructurales se pueden dar por deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones. Y las cromosómicas numéricas, que ya son aumentar o disminuir, afectan el número de los cromosomas, se pueden dar por euplodias, aneuploidias, monosomias, tetrasomias. Te lo vamos a ver rápidamente, no vamos a parar mucho en eso, pero es muy interesante cada uno de estos. Entonces, mutaciones genómicas o nucleótidas, pues pueden ser de 3 tipos: mutaciones puntuales, inserciones o deleciones. Eso se da a nivel de los de timina, adenina, guanina y citosina, ¿no? De las bases nitrogenadas. Cuando, por ejemplo, aquí vemos en la escalera de caracol doble, algo que pasó, pues, que se cambió de la citosina a adenina, ¿verdad? Es raro esto, muy difícil que pase, pero puede pasar por algún agente químico mutágeno, ¿no? O algún error en la duplicación. Esto es, pues, las mutaciones puntuales. Obviamente no recuerdo si ustedes ya pasaron química, debieron haber visto esto, y en biología 1 también. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en esto. Simplemente es el cambio de una base nitrogenada a otra. Inserciones es cuando tienes ahí, bueno, arriba vemos una cadena normal, pero a esa cadena normal se le metieron estos dos guaninas a fuerzas. Ajá, si ven, como ahí va el código genético, pero se insertan códigos que no deberían estar ahí. Y las deleciones, pues es lo contrario, cuando se cortan o se dejan de lado códigos que sí deberían estar ahí. Punto. Ahora, las mutaciones génicas, pues que afectan las bases o los nucleótidos, pues son transiciones o transversiones, adiciones o deleciones. No vamos a entrar mucho ahí, ya lo vimos, pero también no es necesario que sea tan específico en ello. Bueno, más o menos es que entiendan esto. No quiero hacer el video muy largo. Mutaciones cromosómicas estructurales. Entonces, estamos hablando ahora de la estructura del cromosoma en sí, la forma en X que estamos viendo o la V al revés. Pueden ser
cambios que involucran segmentos grandes de ADN, alterando las estructuras de los cromosomas. Los que habíamos visto antes son nada más algunas bases nitrogenadas y estos ya son grandes porciones del cromosoma, que pueden ser ampliaciones, deleciones, inversiones y translocaciones. Rápidamente, ampliaciones, obviamente, es cuando se hace más largo el cromosoma, ¿no? Deleciones, pues se hace más corto, se delegó. Inversiones, tienes el mismo cromosoma, pero se invirtió. Translocación, cuando una parte de un cromosoma vecino se corta y se pega a otro cromosoma, un cromosoma vecino. Es muy interesante esto, no voy a, quisiera como comentarles más, pero no hay tiempo, no quiero hacer tan largo este video. Esto, bueno, hay otros ejemplos de la deleción, la duplicación, la inversión y la translocación. Si ustedes quieren revisarlo, si se les hace interesante, pueden pausar y verlo más detenidamente, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces a algunas muy pocas enfermedades genéticas o mutaciones. Es un tema que me gusta en cierta forma, se me hace muy triste, muy pesado, pero bueno, es interesante. No, muchas veces pensamos que a una mutación me voy a convertir en los X-Men, ¿no? En la ciencia ficción se ha visto que las mutaciones, wow, ¿no? Que hay Wolverine se regenera y no se muere nunca. No sé, otra mutación que tiene Jane, ¿no? Jean, no me acuerdo cómo se, Jane, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es telepática y puede hacer, y que Magneto, o vemos las tortugas ninjas. Bueno, fíjense cómo en los X-Men es una mutación debida a un error en el código genético al momento de la duplicación. Pero si ustedes van a otra caricatura u otra historia también ficción, como las tortugas ninjas son una mutación a causa de el mutágeno de un agente externo. Y ahí pues las tortugas se vuelven humanoides, ¿no? Y son súper inteligentes, rápidas y fuertes. Pero la realidad, la triste realidad es que esto no es así. ¿Ah? Sí quiero que tengan eso en claro, que esto no es así. Las mutaciones son tremendamente malas. Hay una estructura génica, genómica establecida, y cuando se sale de ella, cuando dices, voy a hacer un poquito diferente, el problema son las mutaciones, la consecuencia son las mutaciones y que te trae terribles enfermedades. Hay muy pocas en las que podría decirse que son neutrales o beneficiosas, así con mucho problema. Pero la gran mayoría, como les digo, de las mutaciones nos traen problemas terribles. Vamos a ver nada más algunos ejemplos. En este síndrome, Cri-du-Chat, no lo sé pronunciar correctamente porque es una palabra francesa, pero en el español es, perdón, es el síndrome del maullido de gato. Afecta, como ven aquí, la pareja 5 de nuestros cromosomas. Bien, podemos ver aquí algunas fotos de algunos niños con el síndrome del maullido de gato. Algunos pues parecen hasta cierto punto normal, pero otros luego cuando los ves los identificas, y más por su forma de actuar, ¿no? Algunas de sus características son la microcefalia, es decir, un cerebro pequeño, excrescencia cutánea delante de la oreja, como pliegues de piel, orejas displásicas, implantación baja, es decir, orejas raras, no sé, hasta como hobbit, no sé, como duende, algo así raro, y además más abajo de donde deberían ir. Epicanthus y micrognathia es como, bueno, el picanthus es como más pliegues aquí en la piel,
Y micrognatia es como la mandíbula más pequeña, esta parte del hueso más pequeña. Ajá. Y cara de luna llena. Ven ahí, ¿no? Retraso en el crecimiento intrauterino, peso bajo al nacimiento, laringomalacia, laringomalacia, sí. Bueno, que es la laringe estrecha y en el epiglotis y todo este conjunto donde nosotros normalmente hablamos, ellos al momento de respirar, de esta inmadurez congénita de la laringe, provoca un ruido respiratorio característico que se oye como un aullido de gato. Bueno, por eso de ahí del nombre. Hay otras características asociadas, por ejemplo, la nariz prominente, filtrum corto, que es el espacio entre la boca y la nariz, paladar en forma de bóveda, ojival, maloclusión dental, es decir, no una buena formación de la mordida, estrabismo, miopía y astigmatismo, problemas en la visión en general, anomalías del iris y cuello corto. Sí, bastante terrible. Hipertelorismo, sí. Que bueno, es simplemente la separación, un poco más separados los ojos unos de otros. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Labio leporino, paladar hendido, hipotelorismo, ya lo vimos. Mechón blando, oídos externos con pliegues anormales e incompletos. Bueno. Pronóstico médico, esperanza de vida. Hay niños que pueden llegar hasta los 50 años de vida bien cuidados, pero lo normal es que el 10% de estos niños nacidos al primer mes de vida fallezcan. Después del segundo año de vida, el 90% fallece. O sea, regularmente llegan a los 2 años y ya si pasan ese umbral, pues pueden llegar hasta los 50. Y bueno, esto del pronóstico psicopedagógico no lo vamos a ver ahorita. También es parte de la lesión dada por esta enfermedad, ¿no? No lo vamos a analizar tan a fondo. Ahí se ve la de lesión del gen de la pareja 5, del cromosoma 5. Bueno, mutaciones estructurales, entonces vimos la de elección, hay duplicación, hay las inversiones y las translocaciones que ya lo vimos. Mutaciones cromosómicas numéricas o mutaciones genómicas. Ahora sí, cuando hay un cromosoma completo más o un cromosoma completo menos, que son euplaudias y aneuploidias. Euplaudias cuando es euploidias, cuando hay un nuevo cromosoma completo, y aneuploidias, perdón, cuando hay un cromosoma o varios menos. Bueno, aquí está ejemplos monosómicas de aneuploidias, monosomias, trisomias y tetrasomias, y euploidias, haploidea y poliploidea. Ajá, estamos bien. Bueno, de lo mismo, un poquito más explicado, no vamos a entrar tanto en detalles, sin embargo, sí vamos a ver algunos ejemplos de las monosomias, que es el síndrome de Turner, las trisomias, que es el síndrome de Down, y tetrasomias en algunos problemas con los cromosomas sexuales. Euploidias, entonces, es esa aparición de más cromosomas. Bueno, aquí es más esquemático, vamos a saltar. Aneuploidias es cuando falta el cromosoma. ¿Se fijan aquí? ¿Dónde quedó el cromosoma Y? Chao. ¿Qué pasa con esto? Ya no es un niño XX, ni tampoco no es una niña XX, ni un niño XY. Es un niño X. Es interesante esto. Bueno. Aquí vemos la clasificación, ¿no? Por ejemplo, de un niño normal. ¿Por qué dice macho normal? Sí, ya lo vi, ya, perdón. El último es XY.
Ven como en esta pareja de genes, pues están los dos. Luego, cuando nomás hay uno, monosómico. Cuando en vez de haber dos, hay tres, trisómico. O cuando en vez de haber dos, hay cuatro, tetrasómico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a saltarnos esto. Esto es parte también de lo mismo, muy interesante, que lo podríamos ver, pero siento que se va a hacer muy largo el video. Así que vamos ahí. Alteraciones de los autosomas, es decir, donde hay más cromosomas. Síndrome de Down, trisomía en el conjunto 21. Trisomía 21. Ajá. Pareja 21. Ahí vemos más o menos cómo normalmente de nuestros padres tenemos 23 cromosomas en el espermatozoide y 23 del óvulo y juntos son 46 cromosomas. Pero en un niño con síndrome de Down pasa algo por algún motivo en el que hay 23 en el hombre, 24. Sí, perdón, eso viene de algún problema ya del óvulo en sí o del espermatozoide y se hace pues una variación genética que provoca el síndrome de Down. Ajá, sí. Aquí vemos la trisomía en el procedimiento de síndrome de Down, ¿no? Vamos a analizar esta imagen todavía. Bueno, algunas cosas que pasan fue microcefalia, ya se había platicado, es un cerebro más pequeño y obviamente una cabeza más pequeña, ¿no? Hay afectaciones en esta mano que le dicen el pliegue simiano. Bueno, también tienen algunas dificultades entonces con el tomar algunas cosas, ¿no? Si ven, también sus manos son más gorditas. Bueno, hay algunas cosas que vemos aquí, ¿no? En la cara redondeada, el cuello corto, nariz y ya de montada. Es decir, ya tienen hasta una cara característica, ¿no? Les dicen los baby face. En la cultura precolombina, en muchas de ellas eran hasta adorados. En fin. Hipotomia, es decir, que mantienen la cabeza así acostada, ¿no? No la levantan, no, como si no la soportaran. Síndrome de Edwards, hay una presencia de un cromosoma adicional completo en el par 18. Ahí lo vemos ver. Y el síndrome de Edwards, pues aquí también tiene sus diferentes síntomas, por ejemplo, no síntomas, sino consecuencias. Ajá. Vemos aquí el promedio de supervivencia es de menos de 4 meses. La muerte se produce normalmente por una neumonía o fallo cardíaco. Sí, lo mismo que les he estado diciendo, es una falla en la construcción del ser humano, de las instrucciones. Bueno, aquí vemos otras cosas también, no vamos a entrar tanto en pero sí, bueno, se da en niños recién nacidos y pues suelen morir al poco tiempo, no, se dice que no son viables. Ahí vemos otros ejemplos donde tienes pobres niños con el síndrome de Edwards. Síndrome de Patau. No sé exactamente pronunciarlo, vamos a decirlo así. Esta ausencia en el desarrollo de lo que sería el lóbulo frontal del cerebro. Sí, sí, esto sí me ha tocado no verlos en vivo, pero sí a estudiar un poco más sobre esta. Sí, bueno, puede ser incluso, según recuerdo, anencefalia, cuando ni siquiera cerebro tiene. Y hay una pequeña, esto es muy, muy característico de ellos, un falocele, que es como esta bolsita de defecto congénito, donde se pueden ver las vísceras que salen de la pared abdominal y la están ahí colgando. Sí, es feo. Así nacen y obviamente, pues muchos de ellos no son viables. De hecho, creo que ninguno. Aquí vemos algunos ejemplos. No, sí, de esto sí he visto en vivo. La facultad tiene unos niños de estos conservados ahí en forma. En fin.
Alteraciones en los cromosomas sexuales. Ahora vamos a hablar un poco más ya de los cromosomas sexuales para terminar. Ajá, el síndrome de Klinefelter, no me sé tampoco la pronunciación bien. Cuando se duplica la Y, el síndrome del Turner y Turner, perdón, y la triple X. Bueno, vemos ahí que en el primero son hombres normalmente, pero al final en sus cromosomas sexuales tienen una X de más, XXY. Obviamente eso va a traer muchos problemas, por ejemplo, escaso desarrollo de gónadas y aspecto eunucoide, es decir, muy pequeños sus órganos sexuales y poco desarrollados. Ajá. Síndrome del duplo Y, todos sus más cromosomas normales, pero aquí va a tener una doble Y. Tienen una elevada estatura, una personalidad infantil, muchas veces un bajo coeficiente intelectual, no siempre, tendencia a la agresividad y comportamiento antisocial. Fíjense que se ha estigmatizado mucho esto, pero he conocido, no, o sea, he visto, más bien dicho, no conocido en persona, pero sí he visto casos de del síndrome del duplo Y. También les dicen como superhombres en cierta forma. Sí son muchachos que tienen generalmente las características sexuales secundarias súper desarrolladas. Por ejemplo, son más altos, son más robustos, son más fuertes, voz más desarrollada en los barbonas, ¿no? Sí, más agresivos, sí. Algo de comportamiento antisocial. Pero hasta cierto punto han tenido ya un tratamiento que los hace ser, pues, integrarse a la normalidad, pues, en la sociedad. Entonces, sí, hasta cierto punto es difícil que sea, pues, es algo más controlado, ¿no? Ya en la actualidad. Estaba yo viendo también un video de un muchacho como de 12 años con esta enfermedad y pues tú lo ves normal hasta cierto punto. Es normal, o sea, se puede ayudar con algo de terapia psicológica para controlar la agresividad y el comportamiento antisocial. En cuanto al bajo coeficiente intelectual, eso sí, pues a veces sí, a veces no. Entonces, bueno, es otra historia. El síndrome de Turner. Bueno, solamente hay una X en tus cromosomas sexuales. Es aspecto hombruno, atrofia de ovarios y enanismo. Esto obviamente, pues va a ser un humano de aspecto femenino, pero al mismo tiempo va a tener algunas cosas que no le van a desarrollar bien sus características sexuales secundarias femeninas, además de que pues, no va a poder tener hijos por la atrofia de los ovarios y va a ser alguien muy pequeño de estatura. Vamos a ver que se me está yendo la pila. En cuanto al síndrome de la triple X, cuando una mujer tiene 3XXX, dice aquí infantilismo y escaso desarrollo de las mamas y genitales externos. Que también de estos, no recuerdo cuál es el que he leído, en el que es también un desarrollo más fuerte en las características sexuales de la mujer. Bueno, que son realzados, pues creo que también hay gente con triple X, no recuerdo bien. Bueno, aquí vemos ya, ¿no? Un ejemplo de lo que podría haber pasado. Pero bueno, no es ahorita para que lo analicemos, simplemente entender que de algún mecanismo pudo haber heredado o más cromosomas o uno menos. Sí. También aquí vemos los diferentes
¿cómo se dice? Anomalía, síndrome de las 3X. Bueno, Merten embrionario, bla, 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 bla. Turner, polisomio. Rápidamente vamos a ver este síndrome. Frecuencia de 1 a 400 varones nacidos vivos. Vemos aquí, vean cómo está XXY. Pobres niños, vean lo que puede pasar. Pues obviamente tienen sus órganos sexuales masculinos, sin embargo, más pequeños. Y también desarrollan ciertos características sexuales secundarias de la mujer. Por ejemplo, el crecimiento de las mamas. Vamos a entrar mucho detalle. En la doble Y, pueden ver, bueno, eso ya los habíamos comentado un poco, ¿no? Estos muchachos que son un poco más agresivos, más fuertes, más altos. Turner, una sola X. Aquí vemos unas ciertas protuberancias atrás del cuello. Formaciones raras en las manos y en los pies. Pues aquí a estas niñas. Cuello redondeado en la nuca. Muy chaparritas. Siendo que esta niña pues ya está de una edad más grande. Pues sigue teniendo una baja estatura. Aquí vemos estatura baja, algunos problemas en afección en el corazón, son estériles porque no se desarrollaron sus ovarios y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y vemos el síndrome del triple X, donde vemos aquí a estas mujeres. Les comentaba yo esto, ¿no? Unos... características sexuales secundarias más desarrolladas, en cierta forma, porque también si se fijan, no hay vello púbico, lo que indica también un mal funcionamiento en los ovarios y pues en las hormonas femeninas. Vemos aquí pues 3X al final. Y bueno, también hay otros cuadros comparativos que no vamos a analizar ahorita, pues ya fue demasiado. Entonces, pues hay mucho que hablar de esto, hay muchas cosas muy interesantes, pero obviamente lo vamos a dejar hasta aquí para que no sea demasiado para ustedes. Si no lo hemos visto. Es como un repaso, ¿no? Y bien. Entonces, sería todo por el día de hoy. Bien, espero que no se haya hecho tan tedioso este video. Recuerden que pues no me gusta estar hablando nada más a mí, pero pues dada la circunstancia del COVID y estos que ahora tenemos que estarles grabando los videos, pues tengo que estarlo haciendo así. Ahora, para el examen, el viernes, ya saben que en esta materia estoy tratando de no hacer examen, sino más bien un proyecto. El proyectito de hoy, de esta semana, ayer se me olvidó, no sé por qué se me pasó comentar, es hacer una pequeña, ya sea maqueta o representación del órgano, del sistema reproductor femenino o del sistema reproductor masculino, el que ustedes gusten. Sí quisieran los dos, pero bueno, también sería mucho trabajo. Entonces, por eso les estoy dando la oportunidad, pues, de que escojan uno de los dos sistemas. Creo que es algo, no lo hemos visto, pero pues ya lo pueden ir planeando. Pueden hacer su modelo de plastilina, pueden hacer, a veces ya hasta los venden. Si ustedes tienen por ahí algún modelo o tienen alguien que se los pueda prestar, algún pariente médico, no sé, pues pueden utilizar también ese. No sé si tienen algún otro modelo, algo así, ¿no? O lo pueden hacer ustedes, como les digo, con plastilina, no sé, a su imaginación, pues, como ustedes gusten, a su imaginación.
Y le ponen pues las partes y explican cada parte para qué sirve, su nombre, todas esas cosas mínimas que debe traer, ¿no? Les voy a poner unos videos ejemplo para que puedan ver algunos proyectos de esto, cómo lo hicieron. Y si se quieren pues basar en eso, pueden hacer. Obviamente pues va a tener puntos extras quien haga un mejor trabajo. No es lo mismo evaluar un dibujo nada más así de tema reproductor masculino, por ejemplo, que una maqueta ya 3D con plastilina y todo eso, pues obviamente tengo que darle una mayor calificación a quien se esfuerza más. Ajá. Y pues ya sería todo por el día de hoy. Espero que sigan aquí con... Ay, Dios, me pasó la lista de hace rato. En fin, que estén bien. Nos vemos mañana. Hasta luego.